Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas y ojo, hay que ir frotándose las manos porque ya tenemos varias fechas anunciadas para grandes eventos de videojuegos que van a transcurrir a lo largo de este año. Muchos de ellos eventos habituales, pero que nunca está de más que nos aclaren cuándo va a ser la puesta en escena, cuándo va a ser la presentación, sobre todo para un 2026 que ya está bastante cargado de videojuegos, solo que muchos de esos títulos todavía no tienen fecha establecida, muchos de esos títulos todavía pues no tienen ese espacio dedicado para ver un poco más en profundidad algunos de sus detalles. Y eso es lo que nos ofrecen los eventos de videojuegos, aparte de alguna que otra siesta, porque algunos vaya tela como los organizan, pero en fin, para eso estamos en el vídeo de hoy, precisamente para poner encima de la mesa todo lo que tenemos por delante. Y luego, dentro de este vídeo también tenemos actualizaciones interesantes sobre Game Pass y PlayStation Plus, este último con videojuegos que llegan hoy mismo a la suscripción y que tenéis que tener en cuenta. Así que pónganse cómodos, que vamos al lío. Empezamos con los eventos, eso sí, y vamos precisamente con el primero que se ha animado a dar una fecha precisa y exacta para su puesta en escena. Se trata del Summer Game Fest. Sí, ya sabéis, el evento que nos organiza nuestro amigo El Doritos. Pues este evento será durante el próximo 5 de junio. No se ha establecido nada más en cuanto a lo que es horario, duración y cosas por el estilo, pero si nos atenemos precisamente a pues eventos anteriores y lo que hemos visto a lo largo de los últimos años, os voy avisando ya de que sería pues en torno a las 7, 8 de la tarde en horario peninsular español, una hora antes en Canarias y bueno, echada en torno al mediodía en horario Ciudad de México aproximadamente. Y en fin, pues estos eventos suelen durar un par de horas, suelen tener alguna presentación final bastante llamativa, solo que en los últimos años ha estado cada vez más flojo, todo se ha dicho. Al final cada uno está llevándose los videojuegos por su lado, aunque hay muchas cosas que comentar. Y también quiero comentaros otro pequeño detalle acerca de esto. Recordad que esas fechas, principio de verano, o mejor dicho, principio de junio, particularmente solía ser la fecha del E3. Así era el anterior evento de videojuegos que conocimos durante tantísimos años. Ese evento tenéis que recordar que en principio va a dar noticias a lo largo del 2026. No necesariamente que tengamos uno, ya veremos si lo pueden organizar o no, pero parece que quieren cambiar el formato y que quieren regresar por la puerta grande. Quizá no para las fechas de verano, pero sí que es cierto que deberían de estar por ahí. Al menos eso es lo que nos dejaron caer, así que vamos a ver si tenemos un poco de competición, porque este señor, nuestro amigo El Doritos, la verdad que organizar eventos es una cosa que no se le da demasiado bien, pero sin embargo los monopoliza a todos. Y bueno, el Summer Game Fest igualmente, os voy comentando que lo daremos por aquí como siempre, porque cualquier anuncio interesante que pueda pasar por ahí, se trata de una fiesta de videojuegos y hombre, eso no nos lo podemos perder de ninguna de las maneras. Así que primera fecha, próximo 5 de junio. Y esta fecha nos deja de rebote también la fecha para el evento de Xbox, ese showcase que suelen hacer al principio de cada verano, y la fecha sería el día 7 de junio. Esa sería la fecha para el evento grande de Microsoft, un evento que habitualmente suele durar un par de horas y que bueno, tiene como una primera mitad dedicado a múltiples videojuegos y una segunda mitad del evento dedicado a un título o a una compañía. El año pasado, por ejemplo, fue Obsidian, nos trajeron pues un poco de todo, ¿no? Novedades sobre los 3 videojuegos que se iban a lanzar durante los meses siguientes. 2, perdón, también alguna que otra actualización de videojuegos anteriores. Pero bueno, el caso es, ¿cómo sé yo esta fecha? Pues porque durante todos los años anteriores el funcionamiento ha sido exactamente el mismo. El Summer Game Fest pone su fecha de estreno y el de Xbox suele ser siempre el domingo siguiente, 2 días después del día 5, sí, efectivamente, día 7. No tenemos mucho más que preguntar
preguntarnos acerca de esto, simplemente queda la oficialidad. Pero bueno, es lo habitual, digamos que es el patrón a seguir por parte de la compañía. Si algo cambia, por supuesto, lo voy a comentar en este canal, pero me voy anticipando a todo ello. Y por cierto, hablando de Xbox precisamente, recordad que este mismo mes de enero tenemos un evento de desarrolladores. Sí, el evento que se suele hacer desde allá por el año 2023 sigue su curso precisamente porque hace un mes aproximadamente dejaron caer que sí, que en enero de 2026 íbamos a tener otra presentación con un alto impacto por parte de Playground Games. Ya sabéis, los desarrolladores de la saga Forza Horizon y ahora también del nuevo Fable. Esto, pues yo creo que va a ser sobre todo un espacio más dedicado a Forza Horizon, principalmente porque, según todos los rumores, ese videojuego debería de lanzarse durante la próxima primavera, al menos en el caso de Xbox, luego ya más tarde en PlayStation. Y bueno, pues entiendo que sería un gran momento para ir anunciándote cositas. Pero luego recordad que tenemos otros muchos videojuegos que ver. Hay muchos títulos anunciados para el próximo año, como puedan ser Halo, Gears y mismamente el mencionado Fable. Yo creo que alguno de estos obviamente va a estar, sobre todo el que pillen más cerca, pero creo que quizás los 4 grandes videojuegos no tengan espacio para esta presentación. Me refiero que no creo que todos los grandes títulos o todos los grandes morteros los pongan por aquí, sino que dejen en hueco a otros. Por ejemplo, suele haber siempre, o al menos en los 2 últimos años, un videojuego de terceras compañías, haciendo un poco de hueco, bien porque se promociona en Game Pass, bien porque es la llegada de una compañía que habitualmente no estaba pues asociada a Microsoft, y en fin, suele haber siempre un poco ese último espacio, ¿no? Y este año pues hay varios candidatos interesantes. Ese hueco podría ser para el nuevo A Plague Tale, mismamente, también podría ser para el Beast of Reincarnation y para varios videojuegos que comentamos en el vídeo de ayer. Para mí esas son mis 2 principales apuestas, más allá de que quizá este año digan pues no hay espacio para terceros porque tenemos mucho catálogo propio, y de hecho es el año aniversario de Xbox más importante en muchísimo tiempo. Estamos hablando de un año redondo donde tienes tus 4 grandes. Eso es un poco lo que me deja la duda, pero yo entiendo que quizá tienes que ir dejando espacio para cada uno, y por qué no anunciar algún videojuego nuevo. Véase por ejemplo un Spyro 4, véase por ejemplo alguna remasterización como la de Fallout o incluso la mencionada de Prototype por parte de Activision. Podríamos tener alguna sorpresa de esa manera, y recordad que alguna que otra vez nos han pegado un susto en forma de videojuego en la sombra, en forma de videojuego sorpresa que ha salido en última instancia, así que ojo, porque este enero va a estar muy movido. Daremos aquí el evento en directo, por supuesto, para comentar todo lo que nos tengan que decir, pero luego de eso hay más. Pues normalmente hacia finales de enero y sobre todo más a principios de febrero solemos tener un evento dedicado de PlayStation, un evento que puede ser tanto para videojuegos propios como para videojuegos de terceros, y creo que este año van a seguir esa tendencia. Yo creo que este año no se la van a saltar como en todos los anteriores, pero el caso es que tenemos aquí una pequeña duda, unos cuantos. Un evento de PlayStation concretamente para definir qué, porque si os fijáis casi todo su catálogo de videojuegos propios o de terceros con exclusividad tienen fecha de lanzamiento, excepción de Wolverine. ¿Podría ser que no dieran la fecha del videojuego durante esa presentación? En lo personal estaría muy bien, ojalá que así sea, pero creo que esa fecha se daría más concretamente en el evento que suele haber a finales de mayo o principios de junio. PlayStation suele hacer siempre un evento durante esas fechas y no suele fallar. De hecho, suele ser el evento donde le da más importancia a videojuegos propios. Así que nadie se extrañe si el evento de Sony que tenga lugar durante las próximas semanas esté más bien dedicado a videojuegos de terceros, excepción de que quieran dar también alguna sorpresa. Se lleva tiempo comentando que hay un God of War en 2 dimensiones o de desplazamiento lateral, mejor dicho, que está también por ahí precisamente para lanzarse en cualquier momento. Y oye, la verdad que sería un tanto redondo que en este 2026 hubiera una licencia más propia de Sony, como es el caso de God of War, y si tiene este formato, a mí la verdad que me gana desde el minuto 1. Pero bueno, lo dicho, del resto de videojuegos ya tenemos muchísimos trailers, ya tenemos fechas establecidas y de hecho prácticamente todas muy concretas, así que digamos que en cuanto a videojuegos propios, salvo alguna sorpresa,
no tenemos mucho más que comentar en ese aspecto, así que igualmente lo vamos a dar, porque también recordad que Sony PlayStation tiene asociaciones exclusivas en cuanto a marketing con terceras compañías, con lo cual pues a la vez también podemos tener sorpresas por parte de otras, ya lo veremos. El caso de Nintendo es un tanto peculiar, porque también suele hacer un evento a principios de año, a veces ha sido a principios de febrero, otras ha sido a finales de febrero, otras incluso lo ha desplazado hasta marzo, pero ¿sabéis cuál es la cuestión? Que ahora tenemos una Nintendo Switch 2 encima de la mesa y también tenemos varios videojuegos que se lanzan este año que todavía no tienen fecha de lanzamiento. Veas el caso de Fire Emblem, videojuegos varios que ya son oficiales y que los hemos visto en movimiento pero que no han puesto un día concreto. Y a ver, yo creo que eso va a suceder en el próximo evento, creo que todos los videojuegos que todavía no tienen fecha y que han sido anunciados oficialmente van a establecerla en esa presentación y a partir de ahí pues todo lo que nos tengan que anunciar, porque recordad que Nintendo a lo tonto tiene una segunda mitad del año donde parece que no vaya a sacar absolutamente nada y no me lo creo. Yo es que personalmente creo que va a haber un Mario 3D y alguna que otra sorpresa en exclusiva para ese salto generacional. Aparte también tienen que anunciar un catálogo de videojuegos de terceros que todavía está por llegar. Mismamente la fecha para Elden Ring, que ya estaba anunciado para el año pasado pero que se tuvo que demorar, o véase por ejemplo otro videojuego como es el caso de Borderlands 4. Hay así varios títulos de terceras compañías que todavía tienen que anunciarse para Nintendo. Es verdad que muchos de estos suelen hacerlo, digamos, en sus propios eventos, en un evento de Capcom, en un evento de terceros, pues ahí suelen poner el logotipo hacia el final, pero Nintendo obviamente aprovecha este espacio pues para promocionar un poco esos videojuegos de otras compañías, sobre todo grandes compañías, es lo que deberían de tener el enfoque, pero bueno, aparte de eso, pues en cuanto a videojuegos propios, tienen un año bastante bien surtido y próximamente deberíamos de ver todos los detalles. El año pasado tuvimos en enero la presentación de la Nintendo Switch 2, no creo que este año en enero pues tengamos algo a esas alturas, pero en fin, ya lo veremos próximamente porque es un evento que también me gustaría dar y comentar con vosotros. Ojalá que tengan muchas novedades potentes. Si alguno me pregunta, no creo que GTA 6 esté en ninguno de estos eventos que acabo de mencionar, y cuando digo ninguno es ninguno, como siempre o como han hecho habitualmente, su propia presentación, su propio espacio, su canal, y a partir de ahí, si te he visto, no me acuerdo. Es como suelen funcionar, no les hace falta marketing de básicamente nadie para promocionarse. Pero vamos a hablar de suscripciones, empezando con Game Pass, porque ya han anunciado los primeros videojuegos que abandonan el servicio durante las próximas fechas. Y ojo, tenedlos en cuenta porque como estáis viendo son videojuegos que tienen descuentos muy interesantes y muy potentes y que también incluso todavía os da tiempo a pasároslos. Porque muchos de ellos no son especialmente largos y de hecho algunos están bastante chulos, como por ejemplo es el caso del Neon White, un título que entró en esta suscripción y que la verdad me pareció bastante curioso. Es un videojuego bastante peculiar, son niveles como muy cortitos, dinámicos, acción en primera persona, que la verdad para echar ratos sueltos está bastante bien apañado. Luego tenemos el Road 96, un título que me jugué hace ya su tiempo. Este videojuego no sé si fue de los que entró día 1 en la suscripción hace ya varios años, y bueno, es el típico videojuego de historias cruzadas, ¿vale? Hay como múltiples personajes, un único destino, y vas viendo la historia de cada uno, tomando decisiones, y bueno, a partir de esas decisiones vas viendo diferentes finales o diferentes cruces, ¿no? Está apañado dentro de su género, es el típico videojuego independiente con un mensaje profundo y demás, pero bueno, ahí os lo dejo como curiosidad. También se va Flicklock, que es un videojuego que a mí me sorprendió muy para bien. Yo pensaba que el juego iba a ser un truño como una catedral, y al final pues es como una especie de God of War AA, un poco más con un toque de dificultad alto en ciertos aspectos, pero que aún así es un videojuego que os recomiendo mucho. Tiene una curva de aprendizaje muy chula. También se va el juego del Grinch, y por último también se va un videojuego de inicio de generación como fue The Ascent, otro título que tenéis que tener muy presente. Todos estos videojuegos abandonarán la suscripción el próximo día 15 de enero, para ser más precisos, con lo cual pues tenéis unos 12 días aproximadamente para pasaros algunos. Y os digo que en general os da tiempo para haceros unos cuantos, pero bueno, alguno de ellos incluso vale la pena tenerlo comprado. Pero claro, la pregunta que se hace más de uno es: ¿cuándo llegarán los nuevos videojuegos a la suscripción? ¿Cuándo estará esa nueva tanda de títulos? Pues bueno, a eso respondí hace relativamente poco y con esta fecha lo tengo más claro.
yo creo que la primera tanda de videojuegos será el día 13 de enero, porque es que el próximo martes cae en día 6, cae el Día de Reyes, así que posiblemente no sea la mejor fecha para poner una tanda de estas, aunque bueno, sería un bonito regalo de Navidad que nos dieran los nuevos videojuegos de Game Pass, pero yo creo que será el martes siguiente, y a partir de ahí el siguiente martes sería el 27 y cuadraría un poco con fechas y demás, pero bueno, tampoco se descarta la posibilidad de que los den el miércoles día 7, lo iremos comentando por aquí en cualquier caso. Los que vienen puntuales como un reloj son los videojuegos de PlayStation Plus. Hablamos de su nivel más bajo, hablamos del nivel Essential, que durante el día de hoy nos ofrece 3 videojuegos que podemos reclamar para quedarnos en nuestra biblioteca, siempre y cuando sigamos suscritos a cualquiera de los niveles que tiene este servicio. ¿Cuáles son esos videojuegos? Un total de 3, como siempre, y en este caso empezamos con Need for Speed Unbound, un videojuego de conducción que en su momento pude jugar y la verdad que está bastante entretenido. Es el clásico Need for Speed de toda la vida, solo que quizá la saga haya perdido un poco de frescura y a día de hoy pues mucha gente no se sienta tan emocionada con estos videojuegos. Tiene un rollo artístico bastante peculiar, un rollo graffiti bastante curioso en las animaciones, en el humo que desprende el coche y demás. Quizá el videojuego empieza un poco lento, pero conforme vas avanzando vas teniendo muchísimo más contenido. Es un título que también se puede comprar a un precio bastante bajo, pero aún así, si tenéis dudas con este videojuego, pues es el momento de darle una pequeña vuelta. Por otra parte tenemos el que para mí es el más interesante, el Epic Mickey Rebooted. Estamos hablando de una versión mejorada del clásico videojuego de plataformas que a mí en lo personal me encantó en su momento y que a día de hoy pues ha tenido una revisión bastante interesante. Este videojuego sí que os recomiendo sí o sí que lo reclamáis a través de la suscripción y que lo juguéis tan pronto os sea posible. A mí de hecho me está entrando toda la tentación y mire que ya lo tenía comprado, pero bueno, el caso es que es un título de estos que no te puedes perder. Y por otro lado tenemos el Core Keeper, el videojuego este de los mineros que ya hemos comentado como 40 veces en el canal y que bueno, va saltando de suscripción en suscripción y aquí está de nuevo. Pero en fin, esta vez lo podéis reclamar para vuestras bibliotecas. Y la pregunta, ¿cuándo llegarán los videojuegos del nivel extra y del nivel premium? Pues lo hará seguramente en un par de semanitas, lo hará seguramente en torno al día 16 como suele ser habitual para este servicio. Así que también los iremos comentando por aquí como no puede ser de otra manera. Para finalizar, aunque ya lo comenté hace días, ya que en este vídeo hemos hablado de los próximos eventos, recordad que el próximo día 8 tenemos un evento dedicado a la saga Persona. En sí, a lo mejor no es la típica presentación que tenemos que ver en YouTube ni cosas por el estilo, pero que va a haber muchos anuncios porque es su gran aniversario. Y ahí pues podríamos tener espacio para, por ejemplo, determinar si finalmente Persona 4 se lanza este año. Yo creo que sí, esa versión mejorada también tiene que estar por aquí cerca. Y luego pues los anuncios de Persona 6 y de las versiones mejoradas tanto del primero como del segundo. Yo de hecho creo que eso van a ser los anuncios a lo largo de este año. No sé si en esta presentación, yo creo que está bastante sencillo hacerlo aquí, o si digamos van a esperarse un poco para más adelante, pero bueno, lo comentaremos en este canal también como siempre. Pero hablando de comentarios, en la caja que tenéis abajo podéis dejar los vuestros con todas vuestras opiniones y con todo lo que esperáis de estos eventos y por supuesto os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.